Pues hablemos de cómo tus impuestos van para hospitales, carreteras y medios de comunicación. No me renta mucho. Porque para luchar contra el fango y las fake news hace falta mucha propaganda, que normalmente se encargaría a terceros para no dar el cante. Y es que hasta hace poco había cierto consenso social de que echarse flores a uno mismo pues quedaba un poco cutre. Es decir, si yo mañana saco un vídeo hablando de mí en tercera persona y lo titulo con un entrecomillado que diga UTBH es lo más parecido a la verdad, la objetividad y la belleza que hemos conocido en el mundo. El uno, el number one. El puto amo. La gran mayoría de vosotros coincidiríais en que me he vuelto un poco gilipollas. Pero ¿alguien se sorprende de que en pleno 2025 El País, en un apartado de comunicación y medios, titule El País es lo más cercano que hay a la verdad? Los suscriptores del País describen su periódico. Ahí le tiene, con dos cojones. Pues esta, amigos, es la prensa seria que nos mira por encima del hombro en nombre del rigor y la información. La prensa seria que el gobierno prevé regar con una inversión de 161,16 millones de euros para publicidad institucional solo en 2025. Con la tuya, contribuyente. Es decir, un 16% más que en 2024, que también fue una cifra récord. Y claro, todos recordamos con nostalgia cuando personajes como Ignacio Escolar hablaban de la publicidad institucional como una forma de controlar la información. Aunque la prensa en España es tal vez el sector más subvencionado que existe. El IVA del cine es el 21% y les tienen encima todo el rato lo de la subvención, en la prensa es el 4%. Sino tal vez más subvencionado que existe. Y está subvencionado porque es una manera de controlar la información, y controlar la información controla el poder, incumpliendo todas las leyes que existen sobre el reparto de publicidad institucional, y que es un dinero que sirve exclusivamente para manejar a la prensa. En la prensa trabajan un montón de periodistas excelentes que intentan rebelarse contra eso y que hacen lo que pueden muchas veces. Pero en los años en los que las cosas van bien y los periódicos más o menos empatan sus números, pues pueden aguantar según qué guerras y pueden atreverse a según qué cosas. Y cuando las cosas van mal, como van ahora en todos los periódicos, pues evidentemente la capacidad de la prensa para moverse y para informar y para servir de contrapoder y de vigilante del poder es mínima. En 2014, cuando Ignacio Escolar denunciaba estas cuestiones, el gasto era de 41 millones de euros. Hoy es de 161 millones y por lo que sea, Ignacio Escolar habría abandonado este discurso. Bueno, por lo que sea no, porque PSOE. Y es que el paso del tiempo y sobre todo los dineros de la publicidad institucional y del PSOE State of Mind pueden cambiar la óptica a partir de la cual analizamos las cosas. Por ejemplo, todos recordamos cuando gobernaba Rajoy y Salvados no paraba de hacer programas denunciando la pobreza energética. Y en pleno 2015, con tremendo gobierno de fachas, nos encontrábamos titulares en la SER del tipo más de 5 millones de personas tienen problemas para pagar la calefacción. Hoy, sin embargo, gracias a nuestro gobierno de progreso y pese a que la luz y la energía se habrían encarecido de manera exponencial, la óptica a partir de la cual analizamos la problemática pues es mucho más distensada y creativa. Y ahora la cadena SER nos regala interesantísimos artículos como este de aquí. Una mujer lleva 3 años sin encender la calefacción gracias a estos trucos caseros. ¡Qué auténtica maravilla! O sea, hemos pasado de las abuelas se mueren de frío a ¿por qué encender la calefacción cuando podemos dormir con bufanda? Y esto, amigos, es un fenómeno que ha afectado a diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, los sindicatos históricamente habrían tendido a manifestarse y protestar contra el poder establecido, contra los partidos del gobierno. Sin embargo, gracias al poder del socialismo, ya que Yolanda Díaz habría duplicado la subvención a los sindicatos autorizando un máximo histórico de 32 millones de euros, hoy, en 2025, los sindicatos se manifiestan contra la oposición. Porque en palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, los sindicatos se manifiestan contra quien les da la gana. Y no contra quien les paga, claro. Mirad, así se justificaban los chavales. Los sindicatos se manifiestan contra quien les da la gana. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Y en este caso los sindicatos ni siquiera se manifiestan propiamente contra algo, sino que nos vamos a manifestar a favor de algo. Nos vamos a manifestar a favor de un nuevo decreto que proteja a la mayoría social. Y para hacer esto vamos a denunciar la actitud de las derechas que han dejado caer un decreto que empeora la vida de más de 20 millones de personas. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Así es, amigos, como decía Dr. Tricornio por Twitter, no se manifiestan cuando están hundiendo la agricultura, la ganadería y la pesca, no se manifiestan porque tengamos la tasa de paro juvenil más alto de Europa, no se manifiestan en contra de una carga fiscal que cada vez es más asfixiante, no se manifiestan porque cada vez esté más cara la cesta de la compra y no se manifiestan por ser la segunda tasa más alta de pobreza infantil en toda Europa por detrás de Rumanía. Se manifiestan en contra de que las derechas no hayan aprobado un decreto omnibus de un gobierno de izquierdas que quiere imponer su programa político a golpe de decreto
decreto porque no tienen mayorías para sacar sus presupuestos. ¡Sois unos hijos de puta! Mientras tanto, los afectados por la Dana en Valencia denuncian que las ayudas pues no habrían llegado. Absolutamente nada, 0 euros. Miles de afectados por la Dana siguen tras 2 meses y medio sin ayudas. La situación es desesperada, se sienten abandonados. Solo ha llegado un 8% de las ayudas que el gobierno prometió. Las ayudas que sí han llegado, las de Juan Roig y Amancio Ortega. De hecho, es un gobierno que ha anunciado la creación de un sistema público de garantías para propietarios e inquilinos. ¿El qué? Es decir, para que cuando un inquilino te deje de pagar, haya una hucha pública que se encargue de pagar con los impuestos de la gente la renta de los señores que han decidido dejar de pagar el alquiler. Algo que, por cierto, también habría sido una ocurrencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Un hombre de sorpresas. Que vamos, si me preguntas a mí, me parece una idea de auténticamente galaxia. O sea, primero, creamos una ley que facilita el incumplimiento de todo tipo de contratos privados de alquiler, lo que hace que evidentemente se reduzca la oferta de vivienda para alquilar, y luego creamos una ley que pase todos los costes relacionados con estos incumplimientos de todos estos contratos privados de alquiler a los impuestos que paga religiosamente la parte productiva del país, que es el 50% de la población aproximadamente. O lo que es lo mismo, pagarle la renta a los ocupas con el dinero robado a los españoles. ¡Zurdos! A 100% España. También han anunciado, ojo cuidado, atención veterinaria gratuita o a precios reducidos a los animales de compañía que viven con ciudadanos que no pueden asumir estos costes por los problemas económicos a los que se enfrentan. Y mira cómo lo ilustran esto con la fotillo esta del gatete, que es tan mono, que está mono. Que está guay, ¿no? O sea, yo como dueño de un perro, todo lo que sea cuidar a los animales, bien. Pero no puedo sino coincidir con lo que decía Cristian Campos de que no hay una sola medida de este gobierno, ni una sola, que no consista en la compra sistemática del voto de la mitad de los ciudadanos con el dinero de la otra mitad. Y efectivamente, el problema para los españoles es que no parece que al otro lado pues haya un proyecto alternativo a la paguita y la limosna. Porque en España no hay un Javier Milei o un Elon Musk y la paguita y la limosna se ha convertido en nuestro status quo, dividiendo a los españoles en dos clases. Los que ponen el cazo de la paguita y la limosna y los que pagan la paguita y la limosna. Y en mitad de esta dinámica absolutamente disfuncional me topé con el siguiente vídeo que hizo que me saliesen 50 úlceras. Ojo, cuidado, os hago un trigger warning de que esto que vais a ver a continuación os va a poner de mala hostia. ¿Es verdad que las personas transmasculinas se benefician de las ayudas para el cine que favorecen a las mujeres? ¿Has hackeado el sistema? Queríamos hacer un cortometraje dirigido por Candela Lázaro, persona transmasculina no binaria, con un cambio de DNI ejecutado. Hasta aquí todo perfecto, o sea, gente trans, no binaria, masculine quiere hacer un cortometraje para contarnos su pedrada. Pues muy bien, ¿no? O sea, dale caña a tu cortometraje. Pero claro, aquí es cuando viene el girito y es que nos enteramos que ese cortometraje, efectivamente, lo vas a pagar tú. Presentamos el ICA, que da las subvenciones nacionales al audiovisual, y cuando presentamos el ICA tú tienes como unos puntos objetivos y unos puntos subjetivos. Los subjetivos son los del proyecto, me gusta, no me gusta. No me gusta eso, no me gusta. Respeto que haya gente a la que le guste, pero a mí no. Y hay unos puntos objetivos que al final es como una tabla que tú vas rellenando en plan, por tu trayectoria, por tu experiencia, por muchas cosas, acumulas puntos. A un punto arriba, a un punto abajo, te va la subvención. Hay una serie de puntos que están reservados para mujeres en los equipos y me alegra que existan. Por supuesto que le alegra. Cuando estábamos presentando la subvención dijimos, ¿y nosotros? Si yo no me autoasigno esos puntos, estoy diciendo que el tratamiento que merezco es el de hombre cis. Porque si no A, entonces B, ¿yo dónde estoy? Decidimos que lo más lógico era asignarnos esos puntos. Lo más lógico y lo más conveniente. Me considero transbinaria masculine, pero para pillar subvenciones, a mí apúntame como mujer. Luego estuvimos buscando un apoyo jurídico a esta decisión, ¿no? Y entonces encontramos un artículo en la ley trans que justamente hablaba de que el efecto jurídico del cambio del DNI, digamos, que las personas transfemeninas adquieren como los derechos relacionados con las mujeres cis y las personas transmasculinas no pierden los derechos generados en el momento de su nacimiento. Sale la resolución provisional, estamos dentro. 80.000 euros. 80.000 euros. 80.000 pavos. 80.000 pavos que han salido del esfuerzo fiscal de pymes, autónomos, empresas y trabajadores que están financiándole a este trans no binarie su cortometraje. Su cortometraje de 80.000 euros. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Claro, históricamente cuando la gente te robaba, cuando la gente te estafaba, cuando la gente te atracaba, luego no hacía un podcast para restregártelo por la cara. Era algo que los ladrones normalmente trataban de mantener en secreto para no levantar
levantar la furia del personal. Pero ahora, señores que se dedican a pescar subvenciones de 80.000 euros para hacer sus cortometrajes artísticos de trans no binarias, se jactan de ello públicamente y te lo restriegan por la cara. 80.000 euros. Eso es lo que realmente jode, teniendo en cuenta cuál es la situación de los pymes y los autónomos en España. Es una mierda. Tejido empresarial en España, el 99% de las empresas son pymes y autónomos. Pymes y autónomos, el 99%. Yo soy autónomo desde hace 30 años, ¿de acuerdo? Y ser autónomo en este país significa, lo primero de todo, que cada mañana que me levanto y me voy a trabajar, expongo mi patrimonio personal. Que si voy a pedir un crédito, tengo que hablar con mi casa, ¿de acuerdo? Poniendo en riesgo la unidad familiar, porque tú vas asumiendo todos los riesgos. 2, que tú no puedes enfermar. Porque como enfermes, las prestaciones que vas a recibir te vas a quedar más tieso que la mojama. Que esa es la realidad. Y ya no hablamos del paro o de la pensión de un autónomo. 3, esta legislación laboral absolutamente espeluznante que está basada en el control. Pero control, no en la supervisión. Claro, llega un punto que el autónomo funciona bajo una premisa, que es camina o revienta. ¿De acuerdo? Porque tiene las 24 horas allí. Él no tiene conciliación de horario, no tiene nada, solo tiene que currar. Pero llegados hasta aquí, teniendo en cuenta esta doctrina unilateral y absolutamente dictatorial de la señora Yolanda Díaz, lo que habrá que plantear es una huelga general de autónomos y pymes, de acuerdo, que sea un punto de inflexión para reivindicar los 40 años de atrasos en derechos sociales y económicos que tiene el colectivo de los autónomos y las pymes. Y que dejemos ya de ser pollos sin cabeza, ¿de acuerdo? Vacas en silencio a ordeñar a efectos del Estado. Porque la situación de los autónomos y las pymes en este país es para echarse a llorar. Y mientras los autónomos y las pymes viven así, viene el trans no binario masculino, pone la casilla de mujer en las ayudas del ICA y... Estamos dentro. 80.000 euros. Y esto, lamentablemente, sabemos que no es un hecho aislado. Lo de la Diputación de Badajoz contratando al hermano de Pedro Sánchez y dándole un sueldo de 50.000 euros al año es bisutería. Hace poco salía la noticia de que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, que es la mayor institución en cuanto a la investigación contra el cáncer en España, tenía una directora que habría cobrado 319.000 euros en sobresueldos desde 2016. ¡Hija de puta! Formando parte de una institución que se habría gastado 877.000 euros en la compra de obras de arte y en contratar al menos a 2 personas para la oficina de imagen institucional que es responsable de la actividad del CNIO Arte. ¿Qué tiene que ver eso con la investigación contra el cáncer? Pues la verdad es que poca cosa. Que la directora María Blasco ha salido hace poco defendiendo su gestión, lo cual no me extraña. No porque esta señora no sea una absoluta sinvergüenza, que lo es, sino porque la sinvergonzonería de la que ella forma parte sería algo que está totalmente normalizado en nuestras instituciones. Claro, esta pava estará pensando, pero ¿por qué voy a palmar yo cuando aquí todo el mundo está chupando? Por ejemplo, uno de los minions de Yolanda Díaz, Elizabeth Duval, hace poco se fue de gira literaria por Estados Unidos con fondos públicos del Instituto Cervantes. Y no es que formase parte de un conjunto de artistas o escritores que estamos promocionando por nuestra cultura y que estamos mandando de gira por el mundo, no. La dirigente de Sumar estaba promocionando su primera novela en varios actos organizados por Acción Cultural Española en Washington y Chicago, con tus impuestos, amigo mío. ¿Y cuál es el motivo por el que este individuo de 23 años sale de gira internacional a cuenta del erario público? Se preguntaría uno. ¿Qué pasa? ¿Es nuestra nueva gran promesa literaria, nuestro nuevo Arturo Pérez Reverte? ¿Acaso vende libros como churros? Pues no te creas. Vende lo normal, o sea, tirando a poquito. Por lo tanto, me gustaría que alguien me explicase qué hace esta persona yéndose de gira por Estados Unidos con fondos públicos, cuando en ningún caso es una escritora con una trayectoria consolidada, y si es al contrario una minion de Sumar, de Yolanda Díaz y del Ministerio de Cultura que lleva el señor Urtasun. Siendo curiosamente esta persona alguien que pedía que se decapitase a los youtubers evasores de impuestos en la plaza pública, refiriéndose a creadores de contenido como el Rubius, Wall Street Wolverine o un servidor que estaríamos tributando en Andorra. Un tío blanco hetero. Porque claro, sin el dinero de los pagadores de impuestos, a ver quién se puede financiar una gira a todo trapo por Estados Unidos, amiga Elizabeth Duval. Y cada vez empiezo a creer más que esa división entre los que están a favor de pagar impuestos y los que cada vez son más críticos con los impuestos abusivos que hay en España es más una división entre los que tienen que pagar prácticamente el 50% de lo que ganan en impuestos y los que están al otro lado poniendo el cazo. Me topaba hace poco con un boletín de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo en el que se daba una resolución definitiva de concesión de subvenciones a proyectos en desarrollo para los ejercicios de 2024-2025. Entre ellos me encontraba con joyas como las que os voy a leer a continuación. Protección, autocuidado e incidencia para defensoras y defensores del movimiento de comunidades por el agua Kuana Choch ante la expansión de
del agronegocio de La Palma Aceitera, Guatemala, 300.000 pavos. Mejora de los servicios de prevención, detección y atención de las violencias machistas digitales en Marruecos. Subvención, 300.000 pavos. Lucha por la justicia de género en Cotacachi, Ecuador, con perspectiva interseccional y de justicia climática. Ecuador, 500.000 pavos. La incubadora mozambiqueña Fase 3, dispositivo comunitario para un modelo de empleo justo con mirada de género en las comunidades urbanas de Maputo, Mozambique, 299.248 euros. Defensa integral de los derechos colectivos e individuales de mujeres y pueblos indígenas de Abya Yala a través del empoderamiento, la comunicación propia y la defensa jurídica, 499.975 euros. Mejora de la salud ocular en la provincia de Inhambane mediante el fortalecimiento de la capacidad de atención oftalmológica y óptica, Mozambique, 500.000 pavos. Transitando hacia comunidades rurales resilientes para la consecución de los DESC y la justicia climática en la región oriental de Marruecos, 300.000 pavos. Guardianas de la vida, avance en modelos energéticos, productivos, socioambientales y políticos con perspectiva de género para la justicia ambiental de mujeres populares de Magdalena Medio, Colombia, 409.905 euros. Mujeres campesinas de Palestina impulsan la soberanía alimentaria y la resiliencia comunitaria frente a la ocupación y el cambio climático. Territorios palestinos, 300.000 euros. Y a estas alturas yo creo que todos nos acordamos con cierto cariño, incluso nostalgia, ¿no?, de aquel paquete de subvenciones llamado Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía, cuyo BOE tenéis aquí, como podéis ver en la cláusula 3, el coste total de la acción se estimó en 1.118.000 euros. Y hubo mucha polémica porque la gente se extrañaba preguntándose, ¿pero cómo demonios pueden gastarse el dinero en cosas como esta? Cuando, por ejemplo, 3 meses después de su aprobación, la ley ELA seguiría sin financiación después de 264 fallecidos. Algo que sirvió casi exclusivamente para que Pedro Sánchez pudiese hacerse la foto con Jordi Sabaté. Y nos preguntamos extrañados, nos rascamos la cabeza en cómo es posible que las administraciones gasten dinero en subnormalidades como las catas de chocolate terapéutico o los festivales de perreo feminista. Y he llegado a la conclusión de que la razón por la que nos gastamos este dinero no es porque las instituciones necesiten invertir en gilipolleces. Y no es exclusivamente porque el hecho de que inviertan en estas gilipolleces significaría que están regando sus chiringuitos y están creando sus redes clientelares. Un poco sí, un poco sí. Es porque muchas veces la misma razón de la existencia de ciertos puestos, ciertas ocupaciones y ciertas personas que cobran un sueldo público tiene que justificar el gasto de unos presupuestos y de unos dineros que justifiquen su existencia. Es decir, estamos pagando con dinero público que sale del impuesto del ciudadano a funcionarios cuya ocupación es encontrar de forma totalmente creativa proyectos absolutamente inútiles en los que dilapidar el dinero público. No es que alguien piense realmente que las mujeres, café y el clima, el empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía es un gran gasto y es un proyecto de futuro. Es que alguien, para justificar su sueldo, tiene que quemar cantidades ingentes de dinero público en proyectos como este para que parezca que hagan algo. Por eso, en España no es necesario entrar con una motosierra. En España hay que entrar con napalm y gasolina. Y quiero cerrar con las palabras con las que Manuel Adorni contestaba a una periodista charo que había ido a Argentina y había visto de repente cómo había un montón de gente viviendo en la calle y cómo la pobreza había crecido una barbaridad. Y cómo en su pregunta responsabilizaba directamente a las políticas neoliberales del malvado Javier Milei. La atención, algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años, y es mucha indigencia, muchas personas en la calle. Entonces estábamos pensando en de alguna manera escuchar su opinión sobre si cree que esto es un efecto colateral de las políticas liberales que se están implementando y de alguna manera del plan de ajuste que ha impuesto el gobierno en este último año, y cómo desde el gobierno podría resolverse este problema que es muy visible y que a nosotros, al menos después de años sin visitar la Argentina, nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, es bueno es buena la experiencia que viviste, porque efectivamente después de muchos años, cuando no estuviste en la Argentina, te pasa lo que te pasó a vos o a ustedes, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo, en el último siglo y medio, termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona de un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo.
Y no es ni más ni menos que eso. Así que lo que te sorprendió a nosotros es una realidad que venimos viviendo desde hace un cuarto de siglo. De hecho, te invito a que por favor, a partir de ahora vengas seguido a la Argentina, porque te vas a dar cuenta que las políticas, o este gobierno liberal, vos dijiste políticas liberales, nosotros somos un gobierno liberal en todos los ámbitos, esa pobreza, en los últimos indicadores que los di en el inicio de mi conferencia de hoy, efectivamente lo que muestran es que la economía efectivamente se reactivó, que los salarios hace 8 meses que le están ganando la inflación y que han mejorado con esto, por supuesto, el poder adquisitivo, que las expectativas de la gente se han modificado sustancialmente y de manera positiva en el último tiempo, y que efectivamente estos índices que vos marcás, la indigencia casi que se redujo a la mitad y la pobreza tuvo un descenso de, depende de qué punta tomes, pero en promedio unos 16 puntos. Así que, pero es muy interesante lo que decís, porque ¿cuándo fue la última vez que habías venido a la Argentina? Hace 10 años, y yo estuve antes del gobierno de Macri. Antes del gobierno de Macri, estuve antes. Bueno, sí, 10 años, hará 12. Mira, en 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios, récord por lo malo, pero que los dejaron en el 214% anual. Aumentó la violencia, aumentó la criminalidad. Gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer. Gente que emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron 13 puntos del producto de moneda, terminándola de pulverizar y pagando gran costo inflacionario cuando nosotros asumimos. Llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado, y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres, y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres, y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían todos los días. Entonces, cuando vos no venís por 10 años a la Argentina y te gobierna, y venís de otros 10 años de gobierno populista anterior a la última vez que habías venido a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, que el populismo te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, que el populismo lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener, y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor. Y nosotros lo único que estamos haciendo con las medidas liberales, como lo definiste vos, que es mucho más amplio que eso, es simplemente hacer que todos aquellos que se fueran, cuando se empiecen a acostar en la almohada, empiecen a pensar en querer volver a la Argentina. Que esto nos sirva de lección. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.